Sí, mi amor. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Quién les habla? Bueno, les habla su instructora técnica Ana Milena Madrid. Hoy vamos a realizar pues como la socialización de lo que es el tema de simulación y la evidencia de la distribución de jabones. ¿Listo? Realmente el tema, pues digamos que es corto porque la evidencia, digamos que es libre en el sentido de que y no habrá una única respuesta porque así como para Julián, de pronto está el sector, no sé, en el que él vive, que es totalmente diferente, área geográfica, ubicación y todo, a donde está Deimer. Entonces, obviamente, la distribución que determine Julián será de acuerdo, pues, como a los conocimientos que adopte, a lo que considere más apropiado logísticamente que las de Deimer, ¿cierto? Entonces, digamos que todas van a ser diferentes, pero pues va a ser un ejercicio muy chévere porque va a ser algo muy práctico, muy interiorizado de ustedes, de lo que han, gracias, mi amor, de lo que, de lo que vayan a apropiar y a determinar. ¿Listo? Cualquier dudita que se les genere, pues la vamos solucionando ahí, más bien en el camino me levantan la mano para que así sea como más pertinente y de una vez quede claro en el momento. Voy a compartirles la pantalla, por favor me confirman que vean mi escritorio. ¿Ya lo ven? Me confirman porfa si lo ven y me escuchan bien y todo. Sí, señora. Listo. Deimer y Julián, gracias. Bueno, entonces acá tenemos la presentación de lo que es la evidencia. Voy a iniciar porque socialicemos la evidencia y así de esa manera podamos tener mucho más claro desde ahora qué es lo que realmente tenemos que presentar en la evidencia y cuáles son esos aspectos que debemos interiorizar del tema de simulación. ¿Listo? Entonces la evidencia es simulación, distribución de jabón líquido y eso me quedó mal, me estoy devolviendo. Listo, entonces la evidencia dice que los lineamientos generales son los siguientes. Dice que después de ver la presentación de la competencia, bueno, el tema que vamos a socializar, tiene la siguiente misión. Ustedes deben distribuir 1000 unidades de jabón líquido de una empresa colombiana, no importa cuál, ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, si así lo desean. Cada unidad es presentada en un tarro de 500 mililitros y deben llegar al punto de venta que son tiendas y micromercados de una región pequeña. Datos relevantes para el trazado de la ruta. Se cuenta con una motocicleta para hacer la repartición y la motocicleta no puede llevar más de 200 tarros de jabón por viaje. Todo se debe entregar en un día máximo. Son 30 puntos de venta entre tiendas y micromercados en los que se debe entregar el jabón líquido y cada tienda requiere diferentes cantidades que usted debe analizar y proponer. Todas las tiendas están en un radio de 7 kilómetros. Puede revisar, usar área de residencia como ejemplo. El repartidor solo entrega y deja constancia de ello con la firma de la factura, pero no cobra. La cobranza se hace por medio de otro proceso que usted no debe presentar en esta actividad. Simule la entrega de esos contenidos de la mejor forma posible, logrando cumplir con el objetivo. En la simulación debe proponer tiempo y horarios. Debe tener en cuenta que algunas de las tiendas pueden recibir desde muy temprano y otras no. Usted es quien idea el caso. El entregable es un plan de ruta que simule la distribución del jabón líquido, que no se puede dejar mucho tiempo al sol porque sufre cambios a temperaturas mayores a 31 grados centígrados. Para la temperatura del caso, tome la temperatura de su región de residencia. Si requiere más datos, solicítelos a su instructor. Entonces, realmente, como la evidencia lo dice, es una simulación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Julián, ¿cuál es tu sitio de ubicación? Tu lugar, ¿vives en Medellín, en algún municipio de Antioquia?
Chicos, ¿me escuchan? ¿Qué pasó? Me desconecté. Julián no me escucha. Ah, ok, Deimer sí. Deimer, tú Hola, preguntas. hola, qué pena. Hola, Julián. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que no te alcancé a entender bien. ¿Qué dónde estás ubicado? A ver, yo estoy entre Antioquia y Santander, una Ok. parte rural. Ah, estás en parte rural, listo. Entonces puedes tomar, por ejemplo, el municipio más cercano que tengas, ¿cierto? Y, Sí, y lo buscas en el mapa. Entonces, luego diagramas 7 kilómetros, ¿sí? 7 kilómetros. Y en esos 7 kilómetros del Google Maps, tú vas a ubicar, puedes utilizar figuritas o lo que tú desees, una casita o una figurita, puedes buscar como de mini mercado, de tiendita. Entonces vas a colocar los 30 puntos de venta, ¿sí? Que están divididos entre tiendas y mini mercados. Luego vas a empezar a jugar. Se dice que esos 1000 unidades de jabón las tenemos que repartir en esos 30 puntos de venta, ¿sí? En un máximo de 24 horas. Pero ¿cuántas la hora, digamos, vamos a suponer ese traslado, esas entregas tienen unas jornadas de 8 horas, o sea que podrías utilizar 2 turnos, ¿sí? O así sucesivamente, como ustedes lo consideren. Y entonces empiezas a determinar cuál sería la ruta que él debe utilizar más óptima para que alcance a entregar las unidades de jabón y para que, digamos, no vaya, se devuelva, se regrese, porque eso ¿qué ocuparía? Tiempo, ¿cierto? Y ese tiempo cuesta dinero porque tantos recorridos tienen, porque todos esos recorridos, digamos, nos cuestan dinero. ¿Por qué? Por el recurso humano utilizado, por el rodamiento del vehículo y por combustible que está más caro, ¿cierto? Entonces, ustedes deben de ser como lo más logísticos, lo más óptimos posibles con esos recursos para que esa distribución sea, digamos, la más adecuada que ustedes vean que pueden organizar y cuadrar, ¿sí? Deben presentar entonces la ubicación, deben presentar el mapita, se pueden apoyar de Google Maps o de alguna otra herramienta que ustedes quieran usar y pueden realizar el trazado. ¿Listo? Pueden codificar las tiendas y los mini mercados para que así puedan presentar, puede ser en una tabla, cuántas unidades entregaron en cada uno de los mini mercados y de esa manera se pueda, digamos, como observar en el mapa de trazado que realicen en la herramienta para realizar esa distribución, ¿sí? Entonces, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta con la evidencia. no, señora. Listo. Vamos con el instrumento de evaluación. Entonces, yo me voy a apoyar en estas variables para evaluarlas. ¿Qué debe contener la evidencia? Dice, en el informe entregado se cumple con la logística de entrega de los 1000 jabones. O sea, si ustedes no me entregan los 1000 jabones, sino que en la ruta solamente se alcanzan a entregar 800, 900 o algo así, pues esos 40 puntos les van mermando. La entrega de los jabones se hace en el medio de transporte dispuesto. O sea, no es que unos a pie, otros en moto, otros en bicicleta, contrataron más de distribución. No, recuerden que solamente contamos con un vehículo y es una moto. Se tienen en cuenta los puntos de entrega, deben estar los 30 puntos distribuidos entre tiendas y minimercados. Y el trabajo tiene el orden y la forma solicitados. ¿Listo? Entonces, está muy sencilla la evidencia, es como entrar a jugar esa parte. ¿Qué vamos a entrar a jugar acá? El tema de simulación lo vamos a aplicar, así como aplicaron en el video de logística inversa, ¿cierto? Que supimos que era el concepto de logística inversa, por qué se beneficiaba la organización, por qué sí aplicarlo, por qué no aplicarlo, y vimos en muchas evidencias he visto que realmente las empresas donde están, inclusive lo realizan, ¿cierto?
Entonces, que a veces parece muy complicado, pero no lo es tanto y así sucesivamente. Lo mismo ocurre en esta parte de la simulación de distribución. Cuando las empresas tienen esa parte de distribución, ellos mismos crean las rutas, ¿sí? En otras organizaciones tercerizan la parte de distribución y autorizan o le dan como esa delegación también a esa empresa de traslado, de transporte, que sean ellos quienes creen las rutas. Hay otras que dicen, bueno, yo creo las rutas, usted me hace las entregas, pero soy yo quien creo las rutas, porque consideran que de esa manera pueden garantizar que el producto esté en el tiempo que se requiere y en las condiciones, ¿cierto? Y que no se va a tardar o a demorar más de lo que esperan para lograr esa satisfacción del cliente. Entonces, a veces las mismas empresas son quienes crean las rutas, pero pues eso es como muy autónomo, no les voy a decir que siempre es de la misma manera, porque eso es de acuerdo a cómo la organización lo considera y lo pacte con esa empresa que le está tercerizando el servicio como tal. ¿Listo? Entonces vamos con el tema de simulación. ¿Ustedes qué creen que es bueno, qué creen no? ¿Qué entienden por simulación? Todos hablamos de simulación en algún momento. Interactuemos un poquito. ¿Qué es la simulación? ¿Qué es simular? Pues en el tema, no sé, yo lo explico en el tema de los videojuegos. No sé si de pronto Sí. hay una aplicación de pronto como tal en el cual uno pueda, pues me imagino que es casi lo mismo, simular o emular juegos, pues, por ejemplo, de Play 4, Play 3, Play 2, en un celular, ¿sí me hago entender? Pero es como tal, pues sí, es como tratar pues no tengo muy bien clara la idea, pues, más o menos, pues, como lo entiendes. Ok. Damer. Yo lo llevo como el tema de hacer como un estudio, una investigación de cómo se lo llama el tema de la logística, el tiempo que me gasto repartiendo, si cumplo como con los tiempos de entrega, los clientes que tengo son asequibles o no. Yo lo llevo más por ese lado, de cómo hacer un estudio de cómo moverme en el mercado o cómo Ok. me puede ir. Digamos que ambos tienen el concepto claro y es correcto, ¿cierto? Porque resulta que la simulación se puede aplicar pues en todo, ¿cierto? Simulamos juegos, miren nada más cuando nosotros vamos a los centros comerciales y nos colocamos esas gafas 3D o yo no sé ni eso ni qué XD es, que uno piensa que está por allá como en un juego y que la gente se mueve todo extraña y se asusta porque están simulando, ¿cierto? Ellos, o sea, ellos están viendo en ese lugar, en ese espacio, y están viendo, no sé, que chocan contra algo, que les disparan. Y eso simplemente es una simulación, ¿sí? Como puede ser utilizado para diversión, puede también ser utilizado para ventas. Han visto también cuando hay muestras de proyectos arquitectónicos, o sea, de que van a vender apartamentos o locales, oficinas, consultorios y demás, que a uno le muestran un video en el que, ay, muéstrale papi, more, en el que se observa, digamos, como todo ya organizado, la habitación, la cocina, la sala, comedor, absolutamente ya todo está, digamos, como si ya estuviera ocupado y demás, para que ese cliente, esa persona se vea atraída por esa presentación, ¿cierto? Y entonces digamos que de cierto modo ya lo ve simulado y no, por así decirlo, un apartamento coco, ¿cierto? Sino que ya con ambientación y demás y lo estamos simplemente viendo a través de un video. Entonces miren cómo la simulación ya vamos abarcando lo que es juego,
lo que es la parte de construcción, ¿cierto? La parte arquitectónica, la parte de ingeniería y demás. Y también vemos, o cuando nosotros simplemente vamos, por ejemplo, a que alguien nos diseñe el closet o la cocina o el estudio para que nos realice ese proyecto, eso que queremos cambiar en nuestro hogar. Hay software que en la que ellos dibujan y bueno, realizan el proyecto como tal, y nosotros podemos verlo y decir, ay, sí, me encanta, no, ese diseño de puerta no me gusta, quiero otro color, y lo van cambiando al punto que uno lo puede ver real sin que aún no sea, ¿cierto? Y si nos vamos ya al tema de Daimer, por ejemplo, lo aplica logística, digamos que no es tanto yo diría que no es tanto investigación, ¿cierto? Sino que es como un estudio, es un diseño, es todo un proceso que se realiza para poder analizar si el proceso está rotando de manera adecuada, ¿cierto? Si está diseñado de manera indicada, si hay que realizar algunos ajustes, si en algún momento se genera un cuello de botella y hay que cambiar aspectos del proceso como tal o orden del proceso. Entonces, en ese punto también, y ahorita les voy a presentar un videito para que veamos cómo, bueno, algo que hice con un software, dando alguna clase, en donde se modelan pequeños procesos, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues también se puede aplicar. O sea, hay la simulación, digamos, que es transversal a todas las áreas y que es lo que así permite, que no hemos visto el concepto de qué es, pero que nos garantiza ver una situación que puede ser real, ¿cierto? Aún no siendo real, pero que nos permite determinar inconvenientes. Hijo, a ver qué le pasa al hermanito, mi amor, por favor. Pero que nos permite determinar inconvenientes y poderlos, allí, hijo, Carlos Mario, en la habitación, pero que nos permite poder corregir o ajustar de manera tal que podamos mejorar esas situaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la simulación es muy utilizada y también en la parte de colas, o sea, de filas en los supermercados, en los bancos, para poder determinar cuántos cajeros se necesitan, cuántas cajas, cuánto tiempo se están tardando, o sea, toda esa parte para poder mejorar todos los procesos. Entonces vamos a ahondar en lo que es el concepto. Y la simulación en logística es una herramienta informática muy eficaz y potente para analizar y evaluar un sistema industrial, ya sea productivo o logístico, y de esta forma anticiparse al proceso real, validarlo y, de ser necesario, realizar los ajustes y mejores oportunos, como les acababa de indicar. No debemos perder de vista la simulación logística, no es sinónimo de realidad. Por lo tanto, no es posible extraer unos resultados que coincidan exactamente con la realidad. Realmente, la simulación lleva mucho de estadística, porque no siempre va a ser lo mismo. Si yo simulo y si la persona en la fila, por ejemplo, si yo estoy simulando facturación o atención al cliente y siempre, digamos que el software no está organizado, que yo físicamente digo que cada persona se va a tardar 3 minutos exactos, pues eso no me va a arrojar un resultado diferente, ¿cierto? Pero resulta que cuando yo utilizo un software y que en promedio, eso se le colocan unas cifras exponenciales y demás, el proceso, lo que tarda la persona son 3 minutos, el software automáticamente y por aleatoriedad va generando unos tiempos distintos a cada uno de esos usuarios que yo le voy a decir que alcanzan a pasar en el día. Entonces, de esa manera, puedo realmente determinar si aproximadamente se tardan más o se tardan menos, ¿sí? Si requiero de una persona más de apoyo o no. Porque si todo va a ser igual, pues
no tiene sentido, digamos, esa parte de la simulación. Es porque realmente cuando lo utilizamos para procesos, cuando utilizamos la simulación para procesos como tal, entonces ahí cambia un poco. ¿Listo? ¿En qué consiste la simulación logística? Es un proceso que consiste en la representación virtual a través de un software específico de todas las fases de la cadena de suministro. ¿Sí? Esto permite experimentar con el proceso de trabajo tanto en conjunto como en sus diferentes pasos, con el fin de visualizar cómo se comporta antes de llevar el resultado a la realidad. Listo. Entonces, vamos a ver acá un poquito. En la simulación logística concreta se analizan de forma informática factores claves como el diseño y las dimensiones de los almacenes. Análisis del flujo del transporte interno. Evaluación de... Ay, espérenme, yo pienso que lo tengo y se me acaba de ir el nombre de un simulador muy bueno que se utiliza, que hice en la maestría. Bueno, ahorita si me acuerdo lo buscamos. Análisis del flujo de transporte interno, evaluación de procedimientos de picking, organización, planificación y optimización de los procesos industriales, distribución del layout, utilización óptima de los recursos, maquinaria, mano de obra, transporte, análisis de stock e inventarios, detección de cuellos de botella, respuesta a posibles variaciones de la demanda y otros tipos de imprevistos. Entonces, en logística, digamos que se utiliza mucho esta parte de la simulación de los almacenes para poder determinar cuántas máquinas o cuántos metros de banda transportadora se deberían utilizar o se están subutilizando para que realmente sea óptimo el proceso como tal, ¿sí? Entonces, no necesariamente quiere decir que para ser competentes y para ser buenos tenemos que simularlo. No, puede ser que el proceso esté funcionando de una manera adecuada, ¿cierto? Pero a veces es bueno simularlo para realizar digamos, una evaluación, un análisis de cómo está o cómo lo puedo mejorar como tal. ¿Sí? Pasaron vendiendo el queso. Ventajas de la simulación logística. ¿Qué ventajas tenemos cuando nos permite organizar, planificar y optimizar los procesos? La simulación logística permite predecir el comportamiento de los sistemas logísticos y productivos teniendo en cuenta diversas situaciones reales o previsibles. Facilita la optimización del sistema logístico conociendo de antemano el impacto de las modificaciones y ampliaciones que se pretenden realizar. Y brinda la organización, formación e información sobre cómo están operando los sistemas, permitiendo la detección temprana de los principales problemas logísticos. Entonces, digamos que nos garantiza o nos permite poder observar qué aspectos o qué cuellos de botella que a veces no determinamos en el proceso, vemos cómo en la simulación a veces sí se acumula. ¿Por qué? Porque uno de los procesos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, A, B, C, D, y resulta que en el A se tarda un poco y mientras salen esas unidades, en el B, digamos que es un poco más rápido, más ágil y quizás requiere el A. Entonces, pues se tomará el tiempo esperando el producto A. Quiere decir que se me está demorando ese proceso. Pudieran salir más del B, pero no están saliendo más simplemente porque la está muy lento. ¿Qué podríamos hacer? Montar dos máquinas o dos procesos de la que me compensen con las unidades que necesito para que en el B el proceso se mueva y se pueda utilizar la máquina adecuadamente, ¿cierto? Y podamos pasar al C, ¿sí? Si me hago entender así como con esa división. Entonces, vengan, se los dibujo acá un poco mejor. Lo que les explico es que, por ejemplo, pudiéramos insertar una forma. Supongamos que tengo este A, ¿cierto? Que lo voy a llevar, que los procesos se llevan de esta manera. A este B, insertar
forma, que luego pasan al C, y terminamos con un producto terminado. Vamos a ponerlo en forma de cualquiera, de solecito. Y que lo terminamos así. ¿Sí? Pero resulta que este es un poco lento, ¿sí? Entonces acá esta máquina es un poco más veloz y realmente se está demorando mucho el proceso acá, se observa en la simulación, por así decirlo, porque esta máquina no me brinda las unidades suficientes para pasar a este proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede determinar cuando se observan ese tipo de cosas en la simulación? Pues que puedo tomar dos que me lleven a que me permitan producirle a esta máquina que realmente puede con más capacidad o a ese operario que puede con más, ¿sí? Entonces es como de esa manera, o lo mismo podría suceder si se da aquí o si se da aquí, ¿sí? Entonces son como situaciones que podemos determinar y que se pueden analizar con tiempos y movimientos sin necesidad de poner en riesgo ni de incomodar a estar allá midiendo tiempos con el operario encima, ¿cierto? Entonces se hace a través de simulación, porque ya conocemos los tiempos que se demora cierto proceso, número de personas o número de unidades que atraviesan por ese subproceso, y de esa manera se puede realizar una simulación. ¿Por dónde íbamos? Por acá. ¿Qué ventajas tiene la simulación? Entonces, la simulación permite predecir el comportamiento de los sistemas logísticos y productivos teniendo en cuenta diversas situaciones reales o previsibles. Entonces, nos permite, digamos, analizar el proceso como tal y poderle generar algunas mejoras. Facilita la optimización del sistema logístico, conociendo de antemano el impacto de las modificaciones y ampliaciones que se pretenden realizar. Brinda a la organización formación e información sobre cómo están operando los sistemas, permitiendo la detección temprana de los principales problemas logísticos. Detección de errores antes de que se produzcan o en su fase más temprana, minimizando sus consecuencias. Miren, aquí les voy a decir algo que ayer, por ejemplo, hacía un comentario. Resulta que en el colegio donde estudia mi hijo, organizaron pues la entrada, eso le pusieron seguridad, ellos ya entran con reconocimiento de rostro y una cantidad de cosas pues súper chévere, súper bonita les quedó la entrada, eso parece la entrada a un resort, bueno, súper elegante, costosa, me imagino, y de todo, pero funcional esto, miren, plop, 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 plop. Nada, súper demorado para uno recoger los niños, súper complejo. Están las personas de allá para acá trayendo ya muchachitos y los papás van a pie. Si pasa uno en el carro, entonces si pasa, vea, mi hijo salía a la 1:15, yo pasaba a la 1, entonces no podía recogerlo en el carro, me tocó. Pero como hay trancón, entonces uno muy difícil calcularle a qué horas va a lograr pasar por ahí en el carro a la 1:15, así como sería lo ideal, ¿cierto? Entonces, complejo, me tocó parquear, ir a pie, entonces mientras una profe va a pie, va no sé qué, y pensaba precisamente en este tema de la simulación. Dije, el arquitecto que le hizo esto, la firma de arquitectónica, muy bonito le diseñó, muy chévere la idea y todo, pero no simularon nada lo que fue la entrega, si realmente iba a funcionar de esa manera como se lo imaginaban. No simularon con la entrega de 1000 estudiantes con diferentes horarios, no simularon lo que pueden tardar, no tuvieron en cuenta retrasos, o sea, la vida no es solamente para el colegio, por ahí transitan muchos más vehículos, o sea, no hicieron realmente un estudio a fondo con la necesidad que se tenía, ¿sí? Entonces allí es donde de pronto uno, y pues no culpa a uno de la rectora, ¿cierto? Muy enfocada en lo que es su profesión como tal, pues le faltó conocimiento y experiencia en esa otra parte, ¿cierto? Y seguramente lo mismo le hubiese pasado a uno.
uno hubiera dicho, no, pues yo necesito la entrada bien bonita, la quiero no sé cómo, pero realmente lo que se buscaba era la funcionalidad. Por favor, cierren la puerta. Lo que se buscaba era la funcionalidad de la entrada o la salida de los estudiantes como tal. Entonces, miren que ese tema de simulación permite mejorar muchos procesos cuando realmente lo aplicamos o decimos antes de, venga, simulemos primero. ¿Se imaginan ustedes como logísticos comprar una cantidad de maquinaria, invertir en una cantidad de cosas, presentar ese proyecto a sus jefes y que todos digan, uy, sí, de una, hagámosle, cambiemos máquinas, no sé qué, no sé cuál, y que ahora antes se tarde más precisamente porque el proceso se tarda mucho y que no comprendan por qué, ni lo vean, o sea, entonces es muy bueno simular antes de, o inclusive para presentar la necesidad. Miren, es que si lo hacemos, estamos modelando y estamos presentando esa necesidad, pero porque ya la identificamos o ya estamos viendo cómo sería esa solución, ¿cierto? Pero ya estamos viendo resultados con cifras, con datos aproximados reales, por lo menos la matemática la lleva, ¿cierto? No es algo que nos estamos imaginando, que estamos pensando o que no, o sea, ya es un estudio con un software que eso pues algo de asertividad tiene. No, no será el 100%, pero créanme que es muy acertado. Es como cuando aplicamos estudios, encuestas, ¿sí? Pues uno puede aplicar unas encuestas, pero si usted no tiene en cuenta la fórmula matemática, pues puede aplicar 100 encuestas, pero no se sabe si eso es suficiente para tomar una decisión, ¿cierto? Pero si usted dice mi muestra, o sea, mi población, por ejemplo, lo vamos a los estudiantes, mi población son 1000 estudiantes, ahora, ¿cuál sería la muestra? O sea, ¿cuál es ese número de encuestas que yo debo aplicar para que con esa estadística inferencial yo pueda hablar de toda esa población sin necesidad de aplicar 1000 encuestas, pero sí menos ese número me representa a esos 1000 estudiantes, ¿sí? Entonces es digamos que esa parte de la estadística la lleva el estudio de simulación. Y es lo que pues se trata de que entendamos en este tema, que no es solamente pensarnos, imaginarnos o dibujarlo, sino que en un software ya lleva inmersa la matemática, ya lleva inmersa la estadística. Entonces realmente los resultados que nos brinda, pues ya tiene allí la matemática aplicada y tienen un poco más de asertividad con la realidad. ¿Listo? Entonces, esa detección de errores antes de que se produzcan en una fase temprana es más aplicada, es más creíble, ¿sí? Que algo que yo me puedo imaginar. Es un ensayo de situaciones de crisis que ayuda a resolver situación con más rapidez en caso de que se produzcan. A veces se producen, no siempre se producen. Mejora los tiempos de producción porque pues se analiza y digamos sé qué pasaría, que por ahí sonó algo. No, todo está como bien. ¿Tú me sigues escuchando, Dame? ¿Sí? ¿Me confirmas, por favor? Gracias. Listo. Entonces, visión y análisis previo de las posibles estrategias de trabajo. Es posible simular el manejo de maquinaria y el equipo de trabajo automatizado o robotizado, ahorro de costos futuros, mejora la rentabilidad y la productividad, y es una herramienta muy útil para el equipo de ventas, puesto que permite mostrar al cliente cómo funciona un nuevo sistema, por ejemplo, la ampliación del almacén o su automatización. De esta forma, se disipan sus dudas y recientes aportes de seguridad y abriendo la mente. Vamos a ver entonces este corto video. Ve, dice que no se puede mostrar. ¿Qué pasaría? Voy a cerrarlo y lo vuelvo a abrir.
Ya lo tengo. Vamos a ver. Permítame que les, ese es el que no me acordaba ahorita que les dije que había utilizado en la maestría Flexim. Es un software muy bueno para simular procesos logísticos. Vamos a ver acá un corto video más o menos de cómo se hace. No es tan sencillo, pero es muy chévere. Ahí se observa cómo están modelando las máquinas. Observemos cómo en este panel derecho, miren uno cómo puede colocar los tiempos y los movimientos de cada cosa, ¿sí? Y miren que lleva el eje de la X, la Y, la Z, entonces digamos que se incluyen los elementos o los datos matemáticos más acertados a la realidad precisamente para que esa simulación sea lo más acertado posible. Ese es uno. Acá yo estaba explicándoles algunos comandos. ProModel es otro software que se puede utilizar para realizar simulación. Hola chicos, el día de hoy vamos un poco más rápido para explicarles, para que lo veamos ya como simulando. Esperen, yo me adelanto un poco. Miren acá. tenemos la bodega o fila que tiene una capacidad infinita, Como tenemos la mezcladora, tenemos la cortadora, tenemos la amasadora y tenemos el empaque, se diseña todo el proceso. el horneado y la cola. El horneado tiene una capacidad de 10 y las colas pues una capacidad infinita. Bueno, entonces vamos a observar cómo están construidas las entidades. En las entidades tenemos la materia prima que una vez pasa por... Contárseles un poco más, porque ahí estoy explicando es cómo se hace toda la modelación en ese aspecto. Listo. Creo que por acá empieza la modelación. Ahí ya se está generando la modelación. Y posteriormente tienen los resultados. Y nos entregan unos informes. En los ejercicios anteriores prácticamente se ha pedido solamente que realicen la interpretación de las gráficas, que es pues como básicamente lo que, o este primer reporte, que es el que genera, que pues ustedes, yo creo, tienen los conocimientos para interpretar este tipo de gráficas y acá están marcadas cuando hay bloques, bueno, ahí les muestra como... Y pues ya la interpretación, digamos, de cada uno de los aspectos en donde se pueden llegar a determinar, pues, cuál es qué es lo que se observa, cuáles son los cuellos de botella y demás. Busquemos otra Flexi simulación. Miren, hay varios tutoriales de Flexi
Entonces, pues podemos ver cómo realmente, y hoy en día se encuentran muchísimos, ustedes no se imaginan lo que yo sufrí cuando estaba estudiando, porque realmente no se encontraba nada y los pocos Da que vida a había tus ideas con el estaban pregrado en diseño de en videojuegos. inglés. Matrícula abierta, plazas limitadas. Entonces, era un poco. Hola, bienvenidos a este tutorial de Flexim Entonces, más miren específica, la cual nosotros pues lo podemos dejar con se pueden seleccionar personas, se pueden seleccionar conexiones máquinas, entre los mismos objetos. las conexiones entre los diferentes objetos o elementos o entidades también son. ¿Ok? Para nuestra primera área de transformación, que lleva como nombre corazones, vamos a utilizar dos processors o procesadores. Sucesivamente. Entonces, digamos que era como para que conocieran un poco sobre estas herramientas, sobre cómo se utilizan. Pues Deimer tenía un poco más clara digamos, en el aspecto logístico, pero vemos también cómo ese proceso de simulación es amplio, digamos, en todos los aspectos y en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, no sé si tienes alguna otra duda, Deimer, con respecto a la evidencia, al tema de estudio como tal. Y lo importante es que como logísticos entendamos que existe la simulación, que la podemos aplicar y demás. No se ve ni se desarrolla, digamos, un software como tal, una herramienta de simulación en la tecnología, porque pues toma mucho más tiempo y podría ser un poco más complejo, no lo contemplan, no tenemos tampoco el software, digamos, pago como tal, pero pues lo incorpora, digamos, para que tengamos esos conocimientos básicos y podamos tener ese concepto aplicado a la logística y cómo se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, busquemos algo también corto de simulación de rutas de transporte. Hay simulación en todo. Uno encuentra cómo hacer planificación de rutas de logística. ¿Cómo se hace la planificación de las rutas de distribución logística? La ruta de distribución logística es un término que se utiliza en las empresas de transporte para planificar la distribución de los productos adquiridos por los consumidores a través de medios digitales. Todas las industrias necesitan una planificación de las rutas a usar. Contar con esta planeación del entorno permite que se tomen mejores decisiones. En una planificación de las rutas, debes de considerar desde el transporte que trasladará la carga hasta el proceso de preparación de la mercancía en el almacén. Para tener una idea más clara, considera que en las operaciones de transporte de mercancías se presentan situaciones que pueden interferir con la correcta distribución de un producto. Es por ello que el objetivo principal de una planificación de ruta de distribución es que sea eficiente y optimice los tiempos de gestión en cada área. Una vez que se tenga bien claro el proceso general, se deben de plantear alternativas de mejora, como por ejemplo, optar por una carretera menos transitada. Hay que tener en cuenta diversos aspectos para que se realice de la mejor manera, y algunos de estos son: posición geográfica de los puntos de ruta, distancia y tiempo de tránsito entre estos puntos y el almacén, tiempos de carga en almacén, tiempos de carga y descarga en cada punto, días hábiles y franja horaria entre entregas, peajes en cada ruta, condiciones climáticas, cantidad de vehículos disponibles, capacidad de carga de los vehículos, horarios de descanso y accesibilidad de estos vehículos. ¿Cómo formas un plan de ruta logística? El plan de ruta puede ser vía aérea, marítima o terrestre. Para encontrar la forma ideal de transportación para ti, comienza haciendo un análisis de tu plan de ruta actual e identifica cada una de las carencias y fortalezas de las rutas que dispones. Para eso, es importante que consideres cantidad de carga a transportar, características de las cargas, ubicación de los clientes o destinos frecuentes, rutas principales y alternativas, medios de transporte acordes a la mercancía. Planificación de rutas aéreas. La planificación de rutas aéreas se realiza en función de factores económicos y de mercado.
Se estudia su conveniencia, viabilidad económica, tasas de control, aeropuertos que intervienen, frecuencia de los vuelos, entre otros factores. Es necesario tener en cuenta los permisos y regulaciones que rigen a cada región y tratados entre distintos países, ya que dependiendo de esto, convendrá más optar por una ruta u otra. Planificación de rutas marítimas. El transporte marítimo para traslado de mercancías es el más demandado en todo el mundo, ya que permite trasladar toda clase de productos y tiene costos reducidos en comparación con el transporte aéreo por su facilidad para trasladar mercancía pesada y en grandes cantidades. Esta se planifica en los almacenes de las agencias de transporte con la organización del proceso y atendiendo a los objetivos de venta. Planificación de rutas terrestres. Para planificar la logística terrestre hay que considerar diferentes factores como lo son el peso, el tipo de mercancía que se traslada, cantidad a transportar, cantidades de producto, características del producto, por ejemplo, si este debe de ir en frío o no, dado que existen diferentes tipos de camiones según las necesidades de cada carga. La distancia que se debe de recorrer es otro factor importante a considerar para elaborar una correcta planificación, especialmente porque incumplir con un plazo de entrega implica costos ocultos en la logística. Una vez tengas en consideración estos puntos, estarás listo para la contratación de los servicios de una agencia logística de confianza como Accent. Tenemos más de 20 años de experiencia realizando planificaciones de rutas, por lo que podemos ayudarte a encontrar la mejor solución a tus necesidades independientemente del destino. Accent, mueve tus límites. Listo. Ey, ¿te Bueno, gustaría escribir sin errores en español? video de ejemplo como tal. Entonces si tienes alguna pregunta o si damos pues ya por finalizada la sesión. Oh, todo quedó muy claro. Bueno, Deimer, muchas gracias entonces por tu asistencia. Quedo atenta a cualquier inquietud que tengan. Me pueden escribir al WhatsApp y pues ahí estoy pendiente. ¿Listo? Gracias. Bueno, a ti, cuídate mucho, que estés muy bien. Chao. Hasta luego.